Ya estamos grabando. Y bueno, estas sesiones que vamos a tener una vez al mes van a ser sobre todo para que veamos casos de éxito, personas que han pasado por el método Axis, por el programa, para que veamos y tomemos como referencia qué es lo que ellos han aplicado para conseguir un cambio como los que están teniendo, ¿de acuerdo? También va a servir para resolver dudas y trabajar esa mentalidad que justamente, como has dicho, Gemma, es lo más importante de todo este proceso. Y de nada sirve tener un plan perfecto, primero, si no sabes cómo solucionar los obstáculos que te salgan en el día a día, y segundo, si es la mentalidad lo que te está fallando. Entonces, dime si lo ves aquí, eso por ahí, sí, perfecto. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, perfectamente, sí. Perfecto. Pues hoy vamos a ver cómo Isa ha perdido 7 kilos en 6 meses, que esto tendría que haber corregido, y son 7 kilos que se sienten como 12. O sea, el cambio a nivel físico es una locura, que hay cómo se ha quitado toda la inflamación del abdomen y lógicamente cómo se siente ella con esa confianza y con esa autoestima. Entonces vamos a ver qué obstáculos ha ido sorteando ella, porque todos tenemos obstáculos, todos tenemos una vida compleja, con responsabilidades, con gente que tiene hijos, trabajo, y vamos a ver qué es lo que ha hecho ella, cuáles han sido las claves para que vaya consiguiendo este pedazo de cambio y que vaya camino al verano a ir con la mejor forma física de su vida. Entonces, hoy no quiero hablar tanto de teoría, de como puede ocurrir en el método Axis, que a lo mejor sí que hablamos de más de ciencia de los hábitos para saber, para ver que no es tan difícil cambiarlo y conseguir ese cambio, sino que quiero que veamos este caso, que es un caso de una persona real que está dentro del programa, y vamos a ver qué ha hecho, qué ha cambiado en su día a día y por qué ha funcionado. Y sobre todo, vamos a ver cómo ha sido posible este resultado o por qué ha sido posible y qué hubiera pasado si no hubiese contado con las estrategias que hemos aplicado con ella. Vamos a ver primero el punto de partida. Isa no partía de tener las mejores cartas ni de coña. Ella trabaja a turnos de 12 horas, ya pueden ser por la mañana o por la noche, lo que a nivel de horario es una locura, a nivel de organización. Tiene familia, dos chiquillas de 13 y 15 años, bastante revoltosas y con la edad que tiene y con el TikTok, pues todos nos podemos imaginar cómo lleva a dos crías de esa edad y tiene muy poquito tiempo para ella. Al final, entre la casa, la hija, el trabajo, el marido que también tiene lo suyo, pues tenían muy poquito tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre con un perfil como este? Que te puede ocurrir a ti, Gema, le puede ocurrir a alguien que esté escuchando esta sesión. Pues que nuestra cabeza es normal que empiece a sacar creencias. Creencias que nos limitan, que nos digan que esto nos va a costar muchísimo, que tenemos muy poco tiempo para conseguir ese cambio. Que en el caso de Isa, que ya tiene 50 años y está con la menopausia, pues que piense que esos cambios hormonales ya la condenan a no conseguir ese cambio. O, como era en su caso y como puede ser el de alguna de aquí, que ya lo intenta en otras ocasiones, ve que no ha sido posible conseguirlo y ya se le instaura a ella la creencia de que no es posible o de que no tiene esa fuerza de voluntad, que con su ritmo de vida ya está condenada a tener ese sobrepeso y nunca conseguir ese cambio que tanto quiere. Ya entendemos el punto del que partía Isa. Tú, Gemma, si quieres hacerme cualquier duda, me levanta la mano y me interrumpe y yo mientras voy hablando. Ya entendemos el punto del que partía Isa, así grosso modo, tenía un montón de creencias limitantes con respecto al proceso, diferentes intentos, poquito tiempo, unas cartas que podríamos decir que no eran las mejores. Y ahora vamos a ver cuáles han sido las claves que han hecho que Isa haya conseguido un cambio tan bueno. El primero ha sido no obsesionarse con la báscula. Y es que durante las primeras semanas el peso no se meneó ni un poco. Sí que habían ciertos cambios, pero a lo mejor no eran los cambios que ella se esperaba, ¿de acuerdo? Y aquí me gusta poner mucho el ejemplo del cubito de hielo. Imagínate que tú tienes un gran cubito de hielo en una nevera y esa nevera está a menos 4 grados y empieza a subir la temperatura y pasa de menos 4 a menos 3 grados. No ocurre nada. De menos 3 a menos 2, el cubito es igual. De menos 2 a menos 1. Nada cambia, pero de repente pasas de menos 1 a 0 y el cubito empieza a derretirse. Empiezan a darse esos resultados. ¿Qué es lo que hubiese pasado si Isa hubiese abandonado cuando iba a pasar del grado menos 3 al menos 2? Pues que se hubiese quedado tal como estaba. Hubiera pensado que no estaba avanzando cuando en realidad sí que se estaba dando ese progreso. Lo que pasa es que todavía no se estaba materializando. ¿Qué es lo que ocurre?
que esto es parte de todo lo que hacemos dentro del método ASI. Formarnos, enseñar las diferentes estrategias y luego tratar con este tipo de situaciones, porque nosotros contamos con ellas, sabemos que puede ser una situación difícil de gestionar y fue gracias a tener ese acompañamiento que Isa siguió, porque Isa podría a las 2 semanas haber pensado que esto no funciona, que como en otras ocasiones que no iba a conseguir ese cambio, que no iba a ser capaz, y al final contar conmigo, con Eric, con Samu, con todo el equipo de nutricionistas dentro del método Axis, con Alfonso, que es el psicólogo que imparte sesiones cada 2 semanas. Al final contar con todas esas personas que le iban reconduciendo y le iban diciendo, Isa, a esto, confía que va a llegar. Pues gracias a eso es que ha conseguido ese cambio. Si no hubiese contado con esa persona que desde fuera está viendo el proceso, hubiese sido muy complicado que ella mantuviese esa constancia que al final ha hecho que consiga un cambio como el que está teniendo. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Pues sí, nos centramos dentro del método ASI en cumplir con esos entrenamientos, seguir ese plan nutricional, aumentar la actividad física o tomar buenas decisiones, que es lo realmente importante. O sea, que en un caso como el de Isa, que puede ser el de cualquiera de aquí, tú lo que tienes que hacer es centrarte en esas acciones. Porque si tú cumples con las acciones y estás segura de que ese paso a paso es correcto, que de eso nos encargamos nosotros, si tú estás segura de que tienes ese paso a paso y cumples con él, es inevitable que tú consigas el cambio. ¿Cuál es el problema? Cuando no tienes esa claridad de a lo mejor no estoy siguiendo el mejor paso a paso. A lo mejor esto pues no tiene en cuenta todas las variables de mi cambio. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando no tenemos esto claro? Que aparece la duda, que aparece la preocupación. Y este puede ser uno de los principales factores que hace que empecemos cada lunes. Pues tú empiezas, no ves resultados, te entra la duda, tienes esas preocupaciones y al final hace que tú no termines aplicando, que no tengas esa constancia. Y al final el quitarte estas dudas solo es posible si cuentas con un plan que se adapte a tu día a día, que analice tu caso y vea qué punto está fallando, qué es lo que necesitas, cuál es el mejor procedimiento, que tenga esas revisiones, que sepamos cada semana cómo lo estás haciendo, que hagamos ajustes cuando algo no cuadra, porque eso es súper importante, el ver que algo está fallando, detectarlo y corregirlo. Y sobre todo lo que he comentado, de tener una persona desde fuera que vea el proceso y diga, vale, Isa, no ha ocurrido esto que tú quieres que ocurra ya, pero es que si sigue así va a terminar ocurriendo. Al final tener esa voz externa que es autoridad hace que sea mucho más fácil continuar y mantenerse firme. Y al final, ¿qué es lo que pasó después? Pues que de repente la báscula empezó a bajar, empezó a caer y lógicamente pues esto a ella le puso muy contenta, pero a nosotros era algo que no esperábamos. O sea, nosotros no nos alegró tanto porque sabíamos que iba a ocurrir. Y es lo que comentaba del ejemplo del cubito. El progreso muchas veces al principio es invisible y de repente ¡buah!, se ve ese pedazo de cambio y todos nos sentimos orgullosos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas abandonan justo en ese momento porque es normal que si no tienes ese seguimiento, que si no tienes esa voz externa, que a las 3 4 semanas de poner esfuerzo pero no recoger frutos, pues termines abandonando. Y esa diferencia es lo que hizo que Isa ahora mismo esté teniendo el cambio que está teniendo. La clave número 2 y que tratamos dentro de Calibra tu eje es gestionar la vida diaria. Y es que tienes que demostrarte que salirte del plan forma parte del plan, porque de otra forma va a ser imposible que, primero, que tú consigas ese resultado, pero en caso de que lo consigas, que puedas mantenerlo. De nada nos sirve que tú consigas ese cambio y que no puedas mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con Isa? Isa no dejó de salir, no dejó de tener comida fuera, tampoco dejó de disfrutar, porque aquí todos somos disfrutones y yo soy el primero que se disfruta una buena cena con amigos, y lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarlo. De otra manera va a ser imposible que tú mantengas ese cambio. Porque aquí no nos dedicamos al culto al cuerpo, aquí queremos estar bien con nosotros mismos, queremos vernos lo mejor posible, pero queremos disfrutar, queremos tener una comida con amigos y disfrutar sin culpa. Queremos ir con nuestros padres, con nuestros abuelos y poder disfrutar de esa comida con ellos y no sentir que estás saliéndote del plano, que estás rompiendo la dieta. Porque si al final tienes que aislarte para progresar, no va a ser sostenible y no lo va a poder mantener. Esto sí que lo tratamos dentro de Calibra tu eje, me pareció algo muy importante
Pero sí que es cierto que no es lo mismo únicamente tener ese contenido grabado que al final que mismamente Isa me diga, Hugo, es época de comuniones, ¿qué puedo hacer? Me echo las manos a la cabeza y qué puedo llevar yo a cabo para que después de las 8 comuniones que tengo en mayo, pues que pueda seguir avanzando. Pues ahí es donde entramos nosotros, empezamos a mover hilos para que reajustemos todo lo demás y que así nos aseguremos de que semana a semana va teniendo esos resultados y que al final lo que yo quiero es que empiezas con motivación. Esa motivación hace que tengas resultados. Como tienes resultados, te motivas y vuelves a tener resultados. Yo quiero que entremos en ese ciclo positivo en el que tú al final consigas ese cambio. ¿Cuál es la tercera clave? Un entrenamiento adaptado a su día a día. Y hemos visto que Isa trabaja a turno de 12 horas, que tiene las crías, que tiene la casa, que tiene el marido. Muy poquito tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre si Isa hubiese pensado en, bueno, ya cuando llegue otro momento, cuando mejore mi situación? Ya empiezo en ese momento perfecto que parece que nos va a llegar por divinidad, por obra y magia del Espíritu Santo. Que Isa nunca hubiese empezado y Isa no tendría el cambio que está teniendo y hubiese llegado al verano otra vez con esas inseguridades y complejos con los que había llegado el verano anterior. ¿Qué es lo que hicimos? Adaptarlo todo. Al final el plan se tiene que adaptar a tu vida y no tu vida se tiene que adaptar al plan. Isa venía de no tener experiencia de entrenamiento, empezamos con baja intensidad, fuimos adaptándonos primero al movimiento, luego fuimos progresando en esa intensidad y luego, muy importante, correcciones de la técnica, asegurarnos de que los ejercicios que está haciendo lo está haciendo de la forma más eficiente posible para que todo ese esfuerzo se vea reflejado en resultados. Es que si no puedes estar poniéndole mucho esfuerzo pero no recoger ningún fruto. Y sobre todo cuando vimos que estaba lista, pues fuimos subiendo esa carga para que ella semana a semana se fuese sintiendo más fuerte. ¿Y cuál es la clave número 4 que mucha gente descuida y que a mí me parece hiperclave y que tratamos muchísimo dentro del método Axis? No levantar el pie del acelerador. Hemos dicho que Isa empezó, no vio esos resultados al inicio, pero de repente empezó a caer la báscula. ¿Qué es lo que ocurre en una situación como esta? Que mucha gente levanta el pie del acelerador, que empieza a relajarse, que no cumple tanto, no tiene tanto compromiso. ¿Por qué? Pues porque ya veo que voy avanzando, tal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona hace esto? Pues que llega el estancamiento. Y es que cuando empiezan los resultados, puede ser un arma de doble filo, porque puede hacer que te relajes. Entonces, de esto lo he visto en muchísimas personas que empiezan bien, ven resultados, se confían y el progreso se frena. Luego, ¿qué está pasando? ¿Que si mi metabolismo? ¿Que si las hormonas? No. Realmente es porque al levantar el pie del acelerador. ¿Qué es lo que hicimos con Isa? Avisarla desde el inicio. Isa, estás viendo resultados, puede ocurrir esto. No te confíes, sigue así. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que ella siguió con ese foco, mantuvo la rutina. Al final llegó un momento en el que lo ha integrado tanto en su día a día que ella misma me lo comenta. Es que ya no me cuesta, Hugo, ya si no entreno me siento rara, si no cumplo con los pasos me falta algo. Y esto fue clave el tener a alguien que no le dejó frenar. Porque es normal. Es como si nos estamos sacando, yo qué sé, cualquier proyecto que tengamos en nuestra vida que va medio bien, es completamente normal relajarnos. Pero ahí es cuando tienes que tener esa persona externa, esa profesional de la salud, ya sea mentor, ya sea psicólogo, que te diga, sigue trabajando, no te confíes, que esto todavía no está listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre lo que hemos hecho con Isa, lo que puede haber dentro de Calibra tu Eje? Porque al final este es un proyecto nuevo, que el objetivo es que pueda empezar a conseguir esos cambios, pero que tiene muchas diferencias con el método Axis. Aquí en Calibra tu Eje, sobre todo es que está todo el contenido grabado, está todo predefinido, ¿vale? Para que sí, que tú consigas esos cambios, que empieces a ver esos resultados, pero no cuentas con esa adaptación a tu día a día, no cuentas con que se te vayan a solucionar los problemas conforme vayan apareciendo, porque van a aparecer problemas, y sobre todo no cuentas con esa persona que te da esa confianza, que te quita todas las dudas, que en muchas ocasiones es lo que hace que no consigamos ese cambio, porque cuando dudas es mucho más fácil que ante un momento difícil te caigas. Ahora, si tú tienes esa confianza y encima tienes esa persona que, si tú levantas el teléfono, va a estar ahí para ti,
pues esas dudas nos llegan. Y si encima te ofreces soluciones a esos momentos o a esos obstáculos, pues es mucho más fácil seguir al pie. Entonces, el resumen, esto no ha sido magia, no ha sido suerte, esto es algo que vemos en muchísimas ocasiones, o sea, cada vez son más mujeres las que tengo la oportunidad de ayudar y al final considero que identifico bien los patrones. Y hay muchos patrones que se repiten muchísimo. Y lo que nos hemos encargado en el método Axis es, vale, si ocurre A, vamos a hacer B. Porque hemos visto que A se repite un montón, pues la mejor solución va a ser B. Y de esta forma somos precavidos y por eso podemos garantizar resultados dentro del método Axis. Porque vemos qué es lo que ocurre con esa persona y le ofrecemos esa solución. Y ya es que hemos visto tantos problemas que nos hemos encargado de darle solución a cada uno de ellos. Por eso dentro del método Axis cuentan con un módulo de relación con la comida, para que mejoren esa relación tanto con la comida como consigo misma. El módulo de alimentación social y gestión de eventos, para que sepan cómo gestionar la salida. El módulo de organización, súper importante, con los liados que vamos en el día a día, si no te organizas, imposible que puedas aplicar. Luego un módulo de hábitos, para saber cómo funciona la ciencia detrás de los hábitos, para que veas lo fácil que es conseguir un cambio. Y bueno, hay otros módulos como el de descanso, el de gestión del estrés, pero para mí es el principal y el que más importancia le damos el de mentalidad. O sea, si tú no haces ese trabajo de mentalidad, como tú has dicho, Gemma, no llegamos a ningún lado. Dentro del método Axis vamos mucho más a la profundidad, de forma que trabajemos ese subconsciente para que tú te veas capaz, que es lo más importante. De hecho, Gemma, tú que conoces a Belén, que es un pedazo de caso de éxito del método Axis, ya me comentaba que cuando hizo el trabajo de mentalidad, que lloró. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de dónde hacía el cambio. Y es que ella lo estaba haciendo para callar la voz de su madre, que siempre se había metido con ella. Que le había dicho que estaba pasada de peso, que no se veía bien. Y se dio cuenta de ello durante el trabajo de mentalidad. A mí cuando me lo dijo yo flipé, se me ponían los pelos de punta. Y es muy importante... Claro, sí. Dime. Sí, sí, que yo, por ejemplo, me emocioné cuando hice, ya ves tú, que era el formulario que hiciste de contacto con nosotros, porque pensé, coño, eran preguntas bastante que buscaban la raíz de muchas cosas que estaban ahí. Y me emocioné, porque te dan que pensar y dices, es que a lo mejor una persona pues tiene este sobrepeso porque tiene una raíz emocional. Bueno, a lo mejor no, la mayoría de veces. O hay algún problema emocional detrás y Totalmente, Gema. Y al final es que si no arranca la raíz, la planta vuelve a salir. Y en el caso de Belén hicimos muy buen trabajo y eso ha hecho que en tan solo 4 meses perdiésemos más de 12 kilos y seguramente sea el próximo caso que traiga aquí a Calibra tu Eje porque su historia es increíble. pues sería una maravilla que la trajera, vaya, que la Sí, trajera. 100%. Pues, pues Gema, me ha encantado tener esta sesión contigo. Ya hablamos por WhatsApp para cuadrarnos tú y yo y ya ver bien tu caso en profundidad, ¿vale? Vale, Espero que tengas muy buen finde con tu pareja por la playa. igualmente. Y Hugo, una cosa, ¿te puedo hacer una preguntilla? Claro. Es que mira, yo tomo creatina y también tomo proteína. Lo que pasa es que la proteína me cuesta mucho tomarla porque como es un sabor así, y he probado varias, pero bueno, no sé si la recomienda, Pues la proteína. creatina sí, el suplemento con más evidencia científica de todos los que hay. Sí, Proteína, ¿por qué la sí, tomas? sí. Porque yo creo que no como la suficiente proteína de por sí en alimentos y por eso digo, pues como una ayuda, ¿no? Realmente las necesidades de proteína que se han dicho son mucho menores de lo que... O sea, es mucho menor lo que necesitamos que lo que se dice. Entonces, proteína,
¿Te hace falta para cumplir requerimientos? Estoy seguro de que no, de que los cumple seguro. Ahora, ¿puede ser interesante la proteína? Sí, sobre todo a nivel de saciedad, porque sí que es cierto que aunque no necesitamos proteína, el comer proteína hace que estemos más saciados. Por eso a mí me parece más interesante. Ahora, tomarte un batido... Yo lo hacía por el tema del músculo, por crecer más. Pues por ese aspecto no es necesario. Y luego sí que es que la disfrute y es una muy buena herramienta. Nosotros lo utilizamos sobre todo la semana antes de la regla, que suele darnos mucho hambre para saciar los antojos de dulce. ¿Por qué? Porque no es que tomemos batidos por tomarlos, sino que tenemos diferentes recetas en las que empleamos proteína de algún sabor dulce y eso hace que sea recetas muy saciantes, por lo que te quita el hambre y los antojos, y al ser dulce pues te quita esas ganas. Entonces, principalmente lo utilizamos por eso. Ahora, tomar proteína porque tienes que aumentar los requerimientos no es necesario. Vale, pues muchísimas A ti, gracias. Emma, pues estamos en contacto por ahí por Encantado, que la tengas buen fin de comunidad. semana. Igualmente, un abrazo Muchísimas gracias, hasta a luego. ti.